El primer día de clase. Ana Redondo Cortés. Sí. Luis Rodrigo Salazar. Soy yo. Eva Tomás Alonso. Eva Tomás Alonso. Yo y soy yo. José Antonio Valle Pérez. Vallés. ¿Cómo? Vallés. Con S al final. Valles. De acuerdo. Raúl Olano. Sí. Maripaz Rodríguez Prado. Maripaz Rodríguez Prado. No está. Francisco Leguineche. Sí. Perdona, ¿el segundo apellido? Zubizarreta. ¿Cómo? Zubizarreta. Z-U-B-I-Z-A-R-E-T-A. Ah, vale, gracias. De nada. Cecilia Castro Omedes. Yo. Soy yo. Alberto Vizcaíno Morcillo. Sí. Silvia Jiménez Lúquez. Sí. Vale. A ver. Nieves Herrero García. ¿Nieves? No está. Paz Guillén Cobos. ¿Paz Guillén? Sí. Soy yo. Gerardo Bermejo Bermejo. Sí. David Blanco Herrero. Soy yo. ¿Usted cómo se llama? Guillermo Zamora. ¿Cómo? Guillermo Zamora. ¿Tiene teléfono? Sí, es el 942-13-4510. Gracias. De nada. ¿Cómo se llama usted? Guillermo Zamora. ¿Cómo? Guillermo Zamora. ¿Tiene teléfono? Sí. Es el 942-13-4510. Gracias. De nada. ¿Cómo se llama usted? Guillermo Zamora. ¿Cómo? Guillermo Zamora. ¿Tiene teléfono? Sí. Es el 942-13-4510. Gracias. De nada. ¿De quién están hablando? ¡Qué simpático es! Sí, es una persona muy agradable. Y muy trabajador. Sí, es cierto. Y no es nada egoísta. No, ¿qué va? Al revés. Es una mujer muy inteligente. Sí, pero es pedante. Antipática. Sí, eso sí. Y un poco egoísta. Muy egoísta. La gente de la calle Picasso. No es español, ¿verdad? ¿Quién? ¿El del saxofón? No, es extranjero. Alemán, creo. Ah, alemán. Es muy amable. Sí, pero chica, qué ruido. ¿Ruido? Sí, la música. Sí, eso sí. Es que el otro, el español, toca la batería. Sí, pero son buenos chicos. Claro, como tú vives en la casa 10. Tienen un niño pequeño, ¿no? Sí, monísimo. Tiene 4 o 5 años. Y él habla con un acento... Es que es argentino. Son muy simpáticos, ¿no? Sí, muy majos. No, ella no trabaja. Bueno, trabaja en casa, quiero decir, y estudia en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, es una chica muy trabajadora. Tienen 2 hijos, ¿no? Sí, 2. Un niño y una niña. Vive sola, ¿no? No, con su hermana. Son gemelas. Anda, son 2. Sí, gemelas. ¿Está casado? No, divorciado. Pero sale con una chica. Una chica muy amable que tiene una moto. No la conozco. Y él vive con su hija, ¿verdad? Sí, una chica muy guapa. Baila flamenco la chica. ¿Ah, sí? Sí, baila muy bien. Tecla tiene novio. ¿Tú crees? Si es muy mayor. Sí, seguro. Un señor con barba de unos 60 años.
Es pintor o algo así. Ah, Míralo, míralo. Ahí viene. Ese es. El árbol genealógico de Paula. Y mi familia está compuesta por mi mamá y mi papá y mis 3 hermanos y yo. ¿Y cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama Omar Raúl, mi mamá se llama Elena. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos se llaman el mayor Gustavo, luego vengo yo, que me llamo Paula, después mi hermana que se llama Victoria y el menor, mi hermano que se llama Gastón. ¿Y tus abuelos? Mis abuelos se llaman mi abuelo Cristóbal y mi abuela Elena. ¿Y quiénes eran? ¿Los padres de quién? Los padres de mi madre. Y mi abuelo Otto y mi abuela Ana María, los padres de mi padre. Y tengo una sola tía. ¿Una sola? Sí. ¿Y cómo se llama? Cookie. ¿Y qué es? ¿Hermana de quién? Es la hermana de mi papá. Y tengo un sobrino. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Luciano. ¿Y es hijo de quién? Es hijo de mi hermana, Victoria. ¿Y el marido de tu hermana cómo se llama? Juan José. Pero le dicen Chivo. ¿Dónde se puede sentar tu compañero? Oye, ¿la señora Toledo viaja sola? ¿Toledo? Sí, Marina Toledo, la profesora de música. Ah, ya. No va sola. Va con una amiga. Con Celia Ojeda, creo que se llama. Ah. ¿Y el señor suizo? ¿El señor Müller? Sí, eso. No, viaja con su novia, con la señorita Tomba, la chica italiana. Qué simpático es el señor López Marín. Sí, es muy divertido. Y su mujer también. Sí, es verdad, son encantadores. El señor Ponce es un poco pesado, ¿no? Sí, mucho. Y además habla y habla y habla. Y solo de fútbol. Las vacaciones de David, de Edu y de Manuel. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, me estoy por ir de vacaciones. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde te vas? Pues me voy a la playa. A la playa. Sí. ¿A qué playa? Voy a ir a Málaga. A Málaga, bonito. ¿Y con quién vas? Pues voy con mi esposa y con mi hijo de 2 años. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo vais a ir? ¿En coche? En coche. Bueno, así te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Claro, ya. ¿Pero sueles viajar en coche, normalmente? Siempre que me voy de vacaciones voy en mi coche. Uh-huh. ¿Y siempre soléis ir a la playa? ¿Por qué zona vais a la playa? Bueno, ahora viajo por España, pero anteriormente iba por otros sitios. Ajá, muy bien. ¿Y en la estación del año os da igual o siempre coincide en verano? O... No, siempre en verano, en el mes de agosto. Uh-huh. Hola, Edu, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, aquí estoy ordenando las fotografías de mis viajes. De tus viajes. ¿Y a dónde sueles ir de viaje? Pues la verdad es que siempre voy lo más lejos posible. Me encanta ir a sitios exóticos. ¿Pero dentro de España o te gusta salir a otros países? Pues la verdad es que mis últimos viajes han sido muy, muy lejos. He estado últimamente en Brasil, en Australia y en Camboya. Vaya. Sí. ¿Y cómo sueles ir? Pues bueno, lógicamente siempre viajo en avión hasta esos sitios, pero dentro de los países intento desplazarme en transportes públicos, coger los trenes, los autobuses, viajar como viaja la gente del país. Ya, ¿y cómo viajas? ¿Con gente, solo? Pues siempre solo. Al menos estos últimos 3 viajes los he hecho solos. Normalmente aprovecho temporadas bajas, cuando los billetes son más baratos, sobre todo en otoño y en invierno. Noviembre y enero, que los billetes son muy baratos. Y bueno, es lo que hago casi siempre. Bueno, lo que he hecho los últimos años ha sido eso. ¿Y qué sueles hacer en tus viajes?
Bueno, pues sobre todo intento conocer gente, es lo que más me interesa. Pero también depende del país. Por ejemplo, en Brasil, una de las cosas más interesantes ha sido visitar sitios fantásticos como las cataratas, o ir a la selva, o conocer las playas del Nordeste, que son alucinantes. O sea que depende del país. A veces hago cosas más naturales, por decirlo así, pero otras veces es pues, conocer gente, salir mucho de noche. Depende del país. ¿Qué tal, Manuel? Veo que estás preparando tus vacaciones. Sí, estoy con la mochila. Es el elemento más importante, ¿sabes? Porque es que me gusta mucho el montañismo. Y me paso todas las vacaciones siempre que puedo, sobre todo en primavera, que es cuando mejor se camina y esto, ¿no? Siempre me voy a la montaña. A la montaña. Sí, tengo un grupo de amigos que siempre salimos y siempre nos organizamos, y entonces nos pasamos en la montaña, pues eso, entre 15 y 20 días, y entonces, pues fantástico. Y la mochila es fundamental. Claro, claro. ¿Y por dónde sueles viajar? Pues mira, normalmente la verdad es que nunca hemos salido de Europa. Lo más lejos que hemos llegado ha sido a los Alpes suizos, porque es una montaña que ya con eso nosotros ya nos damos por satisfechos, ¿sabes? Porque el nivel de dificultad es bastante grande y los equipos que tenemos nosotros tampoco están muy preparados, ¿sabes? Necesitas mucho dinero, los gastos de viajes complican mucho la situación, ¿sabes? Y como tenemos poco tiempo, pues Ya, aprovechamos. ¿es lo que soléis hacer? ¿Senderismo? Sí, hacemos, mira, a veces vamos con bicicleta, y entonces hacemos unas rutas que ya están marcadas. Otras veces, cogemos hasta con caballos. Hemos hecho unas rutas por el Pirineo fantásticas, ¿sabes? Porque ya está todo marcado, sí. Entonces vamos allí con un guía que nos lleva, y luego otras veces hacemos lo que es ir de una zona a otra por caminos rurales, ¿sabes? Haciendo lo que llamamos el bivac, que es dormir a la noche en el campo, ¿sabes? Sin casetas, o sea, sin tiendas de campaña, sin nada. Simplemente de allí donde llegamos, paramos, cenamos y dormimos. Y por la mañana seguimos caminando. 3. Las compras de Daniel. ¿Cuánto vale este? 190 euros. Es precioso. Es demasiado caro. ¿Y un perfume? Sí, pero ¿cuál? Este es el nuevo de Nina Pucci, Pasión. Uy, no, qué fuerte. Es un poco grande, ¿no? Sí, un poco, pero en negro solo tengo esta talla. ¿Y esta otra? Esta también está muy bien, pero solo la tengo en azul. ¿Tienen pilas? No, lo siento. ¿De hombre o de mujer? De hombre. Pues tiene que ir a la segunda planta. ¿Aceptan tarjetas? Sí, Visa. ¿Y American Express o Master? No, solo Visa. ¿Qué le regalamos? Bueno, ¿qué? No sé. ¿Qué Pues tenemos 2 horas, ¿eh? ¿Qué te parece un libro? Un libro. Pues ya... No, porque el otro día ya le compramos un libro. Es que me parece lo fácil, vamos al final. Ya, pero... Siempre le compramos un compás o un disco. Podíamos pensar algo un poco más original. Es que no sé qué, de verdad, no sé qué Pues regalarle. un póster, no sé qué le gusta. Un póster. Espera. ¿Qué le gusta? O alguna película de Woody Allen. ¿No? Ostras, sí. ¿Qué pasa? Que él... Y igual las tiene. Sé que tiene 18. Ahora no sé cuáles. Pues macho, si tiene 18, entonces ya que... No, pues entonces no. ¿Y un póster de qué? Espera, esto de la película me gusta. No sé. Porque... Ay, no sé. Un póster de Woody Allen. Pues seguro que tiene también. Bueno, si tiene 18 películas... Bueno, ¿qué? No sé, un disco de algún grupo que... ¿Quieres que vayamos a ver los pósters? Va, sí, vamos a ver los pósters. ¿Los pósters? Sí.
¿Qué? No tengo ni idea, la verdad. Hombre, pero... a ver... Pañuelo. ¿Un pañuelo? No, lo que pasa es que no se ¿Suelo pone- vestir con pañuelos? No, ahora que lo dices, no. Espera. ¿Y un peluche? ¿Un peluche? Ella sí. No, un peluche no. Hombre, no. ¿Y dónde lo pone el peluche? En la habitación. Claro. Música no, porque música no sabemos qué. ¿Y un libro? Un libro. Pero es que... Es el recurso de siempre, ya sé, ya. Pero ella un libro... Vaya, también lee. Hombre, claro que lee, pero... Pero no sé. Zapatos. ¿Zapatos? Es que zapatos, no sé qué... Es muy arriesgado, zapatos. Sí, tienes razón. Una bolsa, que siempre va con bolsas. Una bolsa grande. Sí. Lleva siempre muchas cosas, y además Sí, para viajar, y eso le da bien. Exacto. Ah, perfecto. ¿Bolsa grande? Vamos Venga. a mirarlo. Exacto. ¿Hacen deporte los españoles? ¿Usted, señora, hace deporte? Sí, hago natación, media hora cada día. ¿Cada día? Sí, y algunos días 2 veces, mañana y tarde. ¿Y usted también, caballero? Y yo también, pero solo los fines de semana, ¿eh? Todos los fines de semana salgo en bici con los amigos. Hacemos un promedio de 35 o 40 kilómetros. ¿Y entre semana algo más? No, la verdad es que no tengo tiempo. Oye, por favor, ¿tú haces deporte? No. De vez en cuando juego al tenis, pero no tengo mucho tiempo. ¿Y vosotras? A ver tú. Yo sí. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Y yo también. Vamos juntas. Ah, muy bien, gracias. A ver, vosotros, ¿quién es el que hace más deporte? Uy, yo no. Yo solo en verano. Pues yo sí, yo juego al fútbol. Los sábados partido, martes y jueves entrenamos. ¿Y tú también juegas al fútbol? Sí, y al tenis. Perdón, señor, ¿me permite un momento? ¿Sí? Somos de Radio Ondas. ¿Usted cree que lleva una vida sana? ¿Yo? No mucho. No, ¿eh? ¿Por qué? Díganos por qué. Hombre, duermo pocas horas, fumo... Ya. ¿Y hace algún deporte? Sí, eso sí, juego al golf. Ah, ¿cada semana? No, de vez en cuando. Gracias. Perdón, señora. ¿Me contesta unas preguntas para Radio Ondas? Sí, pregunte. ¿Usted cree que lleva una vida sana? Yo muchísimo, ya lo creo. Mire, como mucha verdura, no fumo, no tomo café. ¿Y deporte? ¿Practica algún deporte? No, deporte no. Bueno, sí, nado. Ah, ¿pero cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿2? No, a veces, bueno, en verano todos los días. ¿En la playa? Sí, en la playa. Vamos todos los años con mi marido y con unos amigos. Gracias, muchas gracias. Perdón, señor. Somos de Radio Ondas y estamos haciendo una encuesta sobre las costumbres sanas de los españoles. Ah, es un tema muy importante. Mire, yo creo que hay mucha gente que no lleva una vida sana. Hay gente que come muy mal y que no... Ya. Sí, pregunte. Sí, perdone, nos interesa saber qué cosas hace usted. ¿Yo? Muchas. Por ejemplo, ando mucho. Ah. Cada día doy un paseo de 1 hora, porque tengo un problema. Trabajo en una oficina y estoy demasiadas horas sentado. Ya. ¿Y aparte de eso, practica algún deporte? Bueno, a veces vamos a jugar al tenis con unos amigos. Y también salimos en bicicleta. ¿Y en cuanto a la alimentación? Claro. También es un tema muy importante. Siempre desayuno cereales con fibra. La carne y el pescado siempre a la plancha. Mucha fruta. A mí me gusta mucho la fruta. Ah, bien, gracias, muchas gracias. Alicia busca empleo. Veo que hablas muchos idiomas. Sí, es que me gusta mucho estudiar idiomas. Me encanta. He estudiado inglés en la escuela y luego he estudiado francés, árabe y también un poquito de ruso. Bueno, y además también he vivido un tiempo en Holanda y hablo un poquito el holandés.
También estuve unos meses en Italia. ¿Has vivido en Holanda y en Italia? Sí, en Italia también. Y los últimos años has estado viajando por varios países, ¿no? Sí, he viajado mucho por toda Europa y por el norte de África. ¿Pero por trabajo? Sí, es que he estado trabajando para una empresa farmacéutica española. ¿Un laboratorio farmacéutico? Sí, es un laboratorio que produce medicamentos a partir de algas y productos marinos. Se llama Talos. Interesante, sí. Sí, mucho. Pero, ¿y exactamente cuál era tu trabajo? Bueno, en realidad han sido varios. He empezado haciendo labores de secretaria de dirección y después he empezado a trabajar como intérprete. He acompañado a los técnicos en sus viajes porque es que he estudiado biología, concretamente oceanografía. Y bueno, tengo una formación científica. Pero, o sea, de bióloga exactamente no has trabajado nunca. No, de bióloga nunca. He terminado la universidad y he empezado a trabajar en la empresa. Y como me ha gustado el trabajo, es que he conocido mucha gente, he viajado, he aprendido cosas muy interesantes. Supermercado Blasco. Supermercado Blasco, dígame. Quiero hacer un pedido, soy Carmen Millán. ¿Qué tal, señora Millán? Bien, bien. Tomo nota, dígame. 2 kilos de naranjas. ¿Para zumo o para comer? Para comer. 2 de naranjas para comer. Media docena de huevos. Huevos. Media. ¿Grandes? Sí, grandes. 200 gramos de queso manchego. Queso manchego. 200. Sí, 200 gramos en un trozo. Leche, 2 cartones. ¿Entera o desnatada? Entera. ¿Asturivaca le va bien? Sí. 2 de leche entera, Asturivaca. ¿Algo más? Sí, una botella de Castillo Manchón. Vino Castillo Manchón. Una botella. ¿Tinto? Sí, tinto. 6 latas de Coca-Cola. 6 de Coca-Colas. ¿Light o normal? Normal. Un paquete de azúcar. ¿Algo más? No, nada más. Es calle Princesa, ¿verdad? Eso, calle Princesa 10, primero B. Vale. Princesa 10, primero B. Se lo llevamos al mediodía, sobre la 1. De acuerdo. Cocina mexicana. Hola, ¿qué deseas para comer? Pues no sé, voy muy perdida, si me puedes... Bueno, mira, el menú del día tenemos para hoy quesadillas, de primero quesadillas y caldo de cola de buey. ¿Qué te apetece más? ¿Y las quesadillas qué es? Mira, las quesadillas son unas tortitas de maíz, de harina de maíz, y están rellenas, pueden ir rellenas de champiñones con queso, o de carne, o de lo que quieras. Pues venga, sí, quesadillas. ¿Quieres unas quesadillas? Sí, vale. sí. Y son fritas, ¿eh? O sea, se fríen y después se les pone salsa picante. Ajá. Ah, ¿Vale? sí, muy bien. ¿Quieres unas quesadillas? Sí, quesadillas. Va. Y... a ver, ¿y de segundo plato qué me recomiendas? Y de segundo plato, mira, tenemos para hoy chiles en nogada y mole poblano. ¿Mole qué es? El mole es una salsa roja hecha de cacahuate, chocolate, ajonjolí y hojas de aguacate. Entonces es una salsa roja agridulce y va con pollo cocido, y es eso, la salsa. Ajá. ¿Y los chiles? Y los chiles en nogada son chiles, estos chiles grandes, y van rellenos de carne con piña, granada, pasas y piñones. Ya, no, el mole mejor. ¿El mole? Sí, sí. ¿Y de postre? Y de postres, mira, solo tenemos hoy capirotada. Y bueno, la capirotada es un postre muy típico. Y es pan frito con cebolla y bañado con un jarabe dulce y con queso y cacahuetes y pasas. Caray. Es un poco fuerte.
Pues venga, adelante. ¿También lo quieres? Sí, Vale. sí. La tortilla española. Y luego también tiene sus truquitos, ¿no? Primero, la sartén tiene que estar muy caliente. La sartén sin el aceite tiene que ¿Sin estar... el aceite? Sin el aceite, sí. Ujú. Tiene que estar muy caliente, casi que humee. Entonces echas el aceite, un poquito, que se calienta enseguida, instantáneo. Y entonces pones las patatas. Y las patatas tienen que llevar mucho aceite. Y al estar muy caliente el aceite, la patata no coge demasiado aceite y queda bien. Se van... ¿Y cómo cortas la patata fina? La patata finita, así se hace antes también. Ajá. Y entonces la dejas allá y lo dejas a fuego lento. Y se va haciendo tranquilamente, sacas las patatas, sacas un poco de aceite, porque si no quedaría con mucho de aceite, bates los huevos previamente, entonces echas el huevo y la patata, todo junto, y el truco. Las patatas, si las frito con un poco de cebolla, sale una tortilla increíble. Entonces, bueno, vas haciendo, luego ya subes el fuego, vas haciendo y le das la vuelta a la tortilla, sale genial, ¿eh? Con un poquito de vino y un poquito de pan, y bueno. Un curso de español en Granada. A ver, España, 34958-223-443. Rimasa, dígame. Centro de Español al Andaluz. ¿Cómo dice? ¿Es el centro de español? Lo siento, se equivoca. Aquí es un taller de coches. Perdone. Ah, es el 958-223-445. Centro Español, dígame. Hola, buenos días. Mire, estoy inscrito en el curso del próximo mes y... ¿Cómo se llama usted? Flavio Guimarães. ¿Puede deletrearme el apellido, por favor? Guimarães. Guimarães. Sí, aquí tengo su inscripción. Y quisiera saber a qué hora tengo que estar ahí. El curso empieza el día 2 a las 9:30 de la mañana. 2 de marzo. Ok, muy bien, gracias. De nada. Perdone, otra cosa, no tengo la dirección de la familia. ¿No ha recibido usted nuestra carta con toda la información? No. Qué raro. A ver, tome nota. Plaza Mariana Pineda 6. ¿Está en el centro? Sí, es muy céntrico. Al lado mismo de la oficina de turismo. Pero hay un pequeño problema. ¿Un problema? Sí. La habitación está libre a partir del día 3. A partir del 3. ¿Tiene usted fax? Sí. Si quiere le mando una lista de hoteles. Sí, estupendo. Pues le mando la lista y el plano por fax, con la dirección de la escuela y de la familia. Perfecto, muy amable. Le doy mi número. Quisiera saber qué vuelos hay Madrid-Granada. ¿Qué día quiere viajar? El día 1. El día 1, viernes. A ver. Sí, tome nota. Hay uno a las 12:35 y otro por la tarde a las 17:15. Vale. 12:35 y a las 17. 17:15. Hotel Generalife, dígame. Hola, buenas tardes. Quisiera reservar una habitación para las noches del 1 y del 2. ¿Día 1 y 2 de marzo? Sí, el 1 y 2 de marzo. ¿Su nombre, por favor? Flavio Guimarães. Flavio Guimarães. Perdone, ¿cuánto cuesta la habitación? ¿Individual o doble? Individual, con baño. Sí, todas las habitaciones tienen baño. A ver, la individual, 50 euros. De acuerdo. ¿Puedes hacerme la reserva entonces? Perfecto. Una habitación doble... No, perdón, individual, las noches 1 y 2 de marzo, a nombre de Flavio Guimarães. Exacto. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, adiós. Este es el contestador de Carlos y Alicia. Deje un mensaje después de la señal, por favor. Hola guapos, soy Flavio. Os llamo para decir que estaré en España un mes para hacer un curso de español
entre el 1 de marzo y el 3 de abril. Y estaré en Granada y me gustaría mucho veros, pero no sé, ya nos hablaremos, ¿vale? Os llamo. Un beso. Hotel Picos de Europa. Hotel Picos de Europa, dígame. Sí, mire, soy Tomás Marquina y tengo reservada una habitación a partir del día 11. Marquina, viernes 11. Sí, y quería decirles que vamos a llegar el 12. El sábado. Sí, el sábado día 12. O sea, que quiere anular la reserva del viernes. Eso es. Muy bien, tomo nota. Ningún problema, señor. Gracias y hasta el sábado. Adiós. Picos de Europa, buenos días. Buenos días. Mire, quería reservar 2 habitaciones para este fin de semana. Sí. ¿Para qué noches? La noche del sábado y la del domingo. Sábado 12 y domingo 13. ¿2 habitaciones dobles? Sí, 2 dobles. Sánchez. Perdone, ¿a qué nombre? ¿Sánchez? ¿Sánchez? ¿Juan Sánchez? Muy bien. ¿Puede usted darme el número de la tarjeta de... Hotel Picos de Europa. Buenas tardes. Llamo de parte de la señora Benito. Tenía una reserva para 2 noches. A ver, sí, aquí está. Es que no va a poder ir. Ha tenido un problema familiar y... ¿Anulamos la reserva? Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Hotel Picos de Europa. ¿Tienen alguna habitación para el día 13? La noche del 13... sí, todavía hay alguna. Pues quería reservar una doble con una cama para un niño, una pareja y un niño pequeño. ¿A qué nombre? Cebrián. Cebrián. Una habitación doble con cama supletoria para la noche del domingo. Muy bien. Pues hasta el domingo. Vamos a llegar un poco tarde, a las 8 o a las 9. Muy bien, no hay problema. Tomo nota. El hotel. Hotel Universidad, dígame. Quisiera reservar una habitación para el día 14. La noche del 14... lo siento, el hotel está completo. Bueno. Lo siento mucho, ¿eh? Adiós. Adiós. Hotel Trap. Quisiera saber los precios de las habitaciones. 95 € más IVA la habitación doble. Vale, ¿y la habitación individual? La individual, 72 €. Y otra pregunta. ¿Dónde está el hotel? ¿En el centro? No, en el centro no. Está cerca de la carretera de Barcelona, no muy lejos del aeropuerto. Vale. Hotel San Plácido, buenas tardes. Quisiera saber el precio de las habitaciones. La habitación individual, 85 € de lunes a viernes, con desayuno incluido e IVA incluido. ¿La individual? Sí, ¿y la doble? No, la individual. Y el fin de semana, 59. ¿Y dónde está exactamente el hotel? En la Plaza San Plácido, cerca de la Plaza de España. O sea, en el centro. Sí, muy céntrico, pero en una calle tranquila. Villarreal. ¿Qué problemas tiene Villarreal? El paro, claro, el paro. El paro es el problema número 1. De eso no hay duda. Claro, si la gente no puede trabajar... Sí, es verdad. El paro es lo más grave. Pues para mí, lo peor es lo de la vivienda. Que los jóvenes no puedan pagar un piso. Los pisos están muy caros, carísimos. Yo pienso que Villarreal necesita una universidad. La universidad más cercana está a 200 kilómetros. Y muchos chicos quieren ir a estudiar, pero bueno, no pueden. La delincuencia, la inseguridad ciudadana, eso es lo peor que hay. No se puede ir tranquilo a ningún sitio. Y la policía, que no hace nada. No, señor, lo peor es que no hay marcha, que esta ciudad está muerta, tío, no hay vida. Fíjate, solo hay 3 discotecas. Problemas muchos. Para mí, el paro, la vivienda y el transporte. El transporte está fatal. Mire qué lío, qué atasco. Así todos los días aquí en el centro.
y las afueras están muy mal comunicadas. Mire, por ejemplo, el barrio de Los Rosales no tiene ni autobús. Y luego, claro, la gente viene al centro en coche y no sabe dónde aparcar. Una película. De visita en casa de unos amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pasad, pasad. ¿Por aquí? Sí, sí, adelante. Toma, pon esto en el frigorífico. Oh, si no hacía falta. Esta es Celia, una sobrina. Está pasando unos días con nosotros. Hola, mucho gusto. Encantada. Sentaos, sentaos. ¿Habéis encontrado bien la dirección? Sí, sin problema. Nos lo has explicado muy bien. Vivís en un barrio muy agradable. Sí, es bastante tranquilo. ¡Qué salón tan bonito! ¿Os gusta? Venid, que os enseño la casa. Hola, buenas noches. Hola, papá. Ven, mira, te presento a Hannah y Paul, mi padre, que vive con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, se está haciendo tarde. Sí, tenemos que irnos. ¿Ya queréis iros? Si solo son las 11. Es que mañana tengo que madrugar. Pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. A ver cuándo venís vosotros. Vale, nos llamamos y quedamos. Piso en alquiler. Dígame. Buenos días. Llamaba por el anuncio del piso. Ajá. Y dime, ¿qué querías saber? Pues mira, necesitaba saber cuántas habitaciones tiene, si tiene ascensor y el tema de la luz. Ujú. Pues mira, tiene 4 habitaciones. Las 4 son exteriores. 2 dan al jardín comunitario, porque tiene también un jardín comunitario, y 2 dan a la calle. Además, tiene un baño y un aseo y un salón comedor muy, muy grande y muy iluminado. Hay además una terraza que está muy bien y que también da al jardín comunitario. Perdón, ¿qué piso es? El 6º. ¿Y tiene ascensor? Sí, claro. ¿Podríamos quedar para verlo? Sí, por supuesto. Mira, si quieres apuntarte la dirección del piso y no sé, tal vez te va bien esta tarde. Esta tarde... sí, dígame. De acuerdo, pues mira, la dirección es... Piso en alquiler. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Venía a ver el piso. Ah, sí, ¿hemos hablado esta mañana? Sí. De acuerdo, pase. Muy bien. Pues mire, pase por aquí. Como veis, esto es el salón comedor del que le hablaba. Y bueno, como puede ver, tiene 2 ambientes, uno para comer y pase. Y este pues para descansar y ver la televisión. Si se fija, el suelo es todo de madera. Ujú. Si quiere seguirme por aquí, bueno, esta es una de las habitaciones de las que le hablaba. Es una de las que da al jardín comunitario. Y bueno, como ve, tiene 2 camas y un armario empotrado. Si quiere acompañarme a la otra habitación que da también al jardín, sí, por aquí, cuidado. Sí, mire, esta es la habitación, como ves, bastante grande, tiene también como 2 ambientes, aquí puede estudiar, en fin. Sí, una pregunta le quería hacer. Sí, dígame. Me sobrarían un par de camas. ¿Habría algún sitio donde las pudiera guardar? Sí, en los bajos hay cuartos trasteros. Muy bien. ¿Y la terraza? ¿Podemos pasar a la terraza? Sí, por supuesto. Por aquí, sí. Ah, muy bien, tiene muy buena vista. Ujú. Se nota que es un sexto, ¿eh? Sí. Vamos dentro y así le enseño el baño, la cocina, en fin. Pase, por aquí. A ver, déjeme que cerraré. Por aquí, venga. Este es el cuarto de baño. Como ve, tiene una bañera bastante grande. Y si quiere venir por aquí. Y este es el aseo.
si me acompaña, vamos a la cocina. Mire, bueno, pase. Como ve, está completamente reformada. Es toda nueva, hace dos años las reformas. Bueno, tiene cocina vitrocerámica, tiene lavaplatos y, bueno, como ve, la lavadora, la nevera, todo esto lo dejaríamos. Muy bonita, sí, me gusta. Muy bien. Pues ahora lo único que nos faltaría sería el precio. Ujú. Pues mire, el piso lo alquilo por 1.000 euros al mes. ¿1.000? Ajá. Piense que está en una zona residencial. Sí, ya. Direcciones. Tienes mi dirección, ¿verdad? No, tu dirección no. Solo tengo el teléfono. Apunta. Calle Cervantes. Calle Cervantes. Cervantes 13. 13. Tercero A. Tercero A. Eso. ¿Dónde vives? En la avenida Isaac Peral, 97. Ya, muy cerca de mi casa, entonces. Sí, no está lejos. Unos 10 minutos a pie. ¿Me das tu dirección? ¿Mi dirección? Sí, quiero mandarte una cosa. Ah, Paseo de las Acacias 29, Ático. Perdona, Paseo de las Acacias, ¿qué número? 29. Ático izquierda. Gracias, Monse. Su dirección, por favor. Plaza del Rey Juan Carlos 83, escalera A, entresuelo primera. 83, escalera A, entresuelo primera. Entresuelo primera. Muy bien, gracias. ¿Puede firmar aquí? ¿Está Alejandro? ¿Sí? ¿Está Maruja? Sí, pero en este momento se está duchando. Ah, ya. Pues dile que he llamado. Soy Luisa, una compañera de la oficina. Vale, se lo digo. Diga. ¿Elizabeth? No soy yo. Es que está durmiendo. Ah, bueno. Pues ya la llamo luego. No hay problema. Vale, sí, dentro de un rato. No sé, a las 4 o así. Soy Miguel, un compañero de la escuela. Vale, le digo que has llamado. Gracias. Chao. Adiós. ¿Diga? Quería hablar con Gustavo. Soy su hermano, David. Ah, hola, David. Gustavo no está. Ha salido. ¿Sabes si ha ido a la universidad? No creo. A esta hora seguro que está en el club, jugando al tenis. ¿Le digo algo? Bueno, sí, que tengo que hablar con él. De lo del cumpleaños de mamá. Vale, yo se lo digo. Pero llámale al club. El señor Rueda, por favor. ¿De parte de quién? De Maribel Botero, de Campoamor Abogados. Pues no está. Está de viaje, trabajando en Bilbao. ¿Quiere dejarle algún recado? No es necesario. ¿Va a estar muchos días fuera? Hasta el jueves. Vuelve el mismo jueves. Pues nada, yo le llamaré el viernes. Vale. Adiós. ¿Tú o usted? Maruja, ven un momento. Mira, te presento a Ignacio Valdés, de Ofisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Perdone, ¿la calle Olivares? A ver, siga por esta misma calle. Verá usted una plaza, la Plaza Santa Águeda. Pues es allí. Muchas gracias, muy amable. Perdona, ¿la carretera de Valencia? Sí, sigan ustedes de frente. Y en el semáforo a la izquierda. Gracias. Adiós. Ana, Felipe, os presento a mi hermano Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Encantada. Teníamos muchas ganas de conocerte. Yo también a vosotros. Oye, ¿ese autobús va para la Puerta del Sol? Sí. Ah, ¿y falta mucho? Yo te indico. Yo también bajo en Sol. Recuerdos en la radio. ¿Y qué es lo que recuerda especialmente de su juventud?
Recuerdo especialmente el día en que vi por primera vez el plástico. ¿El plástico? Sí, el plástico. Esto era por el año 54 o 55. Antes del plástico la vida era muy distinta. Ya. Cuando llegó el plástico la vida cambió mucho, especialmente en casa. Recuerdo que en las escuelas, por ejemplo, nos daban leche en polvo por las mañanas. ¿La ayuda americana? Sí. A raíz de los acuerdos de Franco con Eisenhower, que visitó España en 1955... Sí, el régimen buscaba el reconocimiento internacional. Sí, claro. Estados Unidos, el Vaticano... Argentina. De Argentina vino Perón y su mujer, Eva Perón. Exactamente. Eso fue, si no recuerdo mal, en el 56. ¿No fue antes? Yo creo... Sí, creo que sí. En todo caso, nos estaba hablando de la leche en polvo. Sí, una leche en polvo malísima. Yo la tomaba con cacao, mucho azúcar y cacao. Bueno, a lo que iba. Para los niños, el asunto era un problema, porque cada semana rompíamos un vaso de cristal. Para los niños y para las familias. ¿Comprar un vaso cada semana? Comprar un vaso cada semana era más caro que comprar la leche. El caso es que recuerdo perfectamente el primer vaso de plástico que tuve. Lo tirabas al suelo y no se rompía. Alucinante, ¿no? Sí, alucinante. España entera era un país alucinante. ¿Y qué otras cosas recuerda? Bueno, tengo recuerdos de hechos importantes que me impresionaron mucho cuando mataron al Che. Fue en 1967. Yo tenía 32 años. Para los de mi generación la noticia fue como una bomba. Entonces todavía no era el mito de Póster, era un mito vivo. Fue una época de atentados contra grandes mitos. Sí. Recuerdo un año después la muerte de Lutero King en el 68 y los hermanos Kennedy. Primero John en el 63 y luego Robert. Pero la que más me impresionó fue la del Che. Y en cuanto a los avances de la ciencia, ¿qué noticias recuerda como más impresionantes? Hombre, lo más espectacular fue la llegada a la Luna. Lo recuerdo perfectamente. El día 21 de julio de 1969. Lo vimos por televisión. A las 7:45 ha salido. Perdonad el retraso, chicos. ¿Pero qué te ha pasado? Estábamos preocupados. Nada. Bueno, nada importante, vaya. ¿Te has mojado? Un poco, sí. Es que he salido de casa, he visto que llovía... ¿Y no llevabas paraguas? No. He vuelto a entrar a buscar uno. ¿A buscar un paraguas? Sí, pero no tenía las llaves de casa. ¿Y no has podido entrar? Claro. He llamado a casa de los vecinos y me han prestado uno. Y luego, un tráfico. Horrible. Y no había ni un taxi libre. Suerte que he visto a Elvira, una amiga mía, que pasaba por ahí y me ha llevado hasta la Plaza España. Pero el tráfico estaba fatal. Hemos tardado casi media hora. ¿Y has venido a pie desde la Plaza España? Sí, claro. Qué remedio. Un cuarto de hora a pie. ¿Y cómo llovía? Bueno, venga. Sécate un poco y empezamos. Sí, a trabajar, que es tardísimo. Uy, sí. Ya son las 10 menos cuarto.